No, no pienso empezar, no pienso empezar hasta que no venga mi amiga. ¿Cómo se llama la chica? Calvente. Luciana, ¿no se llama? Ahora le escribo, para. Que tenés el... Obvio. Es mi contacto con la cursada. Ah, Bueno, quedarían los últimos papers que no vimos de la unidad número 4. Así que vamos a empezar por el artículo más importante, que más representa todo el periodo, que realmente permite consolidar buena parte de la cursada, que es el trabajo de Albrieu y Fanelli, Diagnóstico de Crecimiento para Argentina, del año 2009, que está bueno, aunque lamentablemente llega hasta el 2006 con los datos, pero igual está bueno. No, está rindiendo historia al pensamiento, la chica. Calvente Luciana. Sí. Bueno. El artículo está muy bueno. Los autores son discípulos son discípulos del neoestructuralismo. Uno de ellos es el inagotable Fanelli y el otro es que es discípulo de Frenkel, y otro es Albrieu, que es un discípulo de Fanelli. El artículo trata de mostrar parte de la idea de que lo que va a determinar la evolución de largo plazo del PBI es la inversión. Tiene ahí un modelo que no hace falta, y después sí es importante la manera en que desde la parte 2, a ver, esperen que les digo exactamente. Desde la página 12 más o menos, presenta una evolución de la inversión, de la conformación de la inversión y de las principales variables que van a determinar la inversión. En primer lugar, muestra cómo la inversión en Argentina viene cayendo respecto al resto de América Latina, y también muestra que la composición es una composición de la inversión menos productiva y más vinculada a la construcción y a otros tipos de inversión, tratando de explicar justamente los motivos estructurales de la ralentización de la evolución del PBI. En realidad, en la parte 3 del artículo se plantea la evolución del retorno de la inversión, y ese obviamente es el punto más controvertido, ¿no? Por un lado, algo que no es tan controvertido y que es bastante más comprobable,
que es la productividad de la producción de energía, que lo consideran un elemento importante. Después ya se va a otro tipo de indicadores del retorno de la inversión que son más complicados de demostrar, que tiene que ver con la consideración de la educación como un capital humano, con sus respectivos retornos. El punto interesa porque efectivamente la inversión en la Argentina evoluciona de una manera mucho más errática en el largo plazo, en términos de PBI, pero después cuando se plantea los retornos, ahí me parece que el paper se mete en un berenjenal de supuestos sobre los retornos de la inversión que son más difíciles de probar, pero de todas maneras brinda datos interesantes. El dato de la productividad de la infraestructura vale la pena, el dato del retorno de la educación verdaderamente no, me parece que es muy cuestionable, que se relaciona con algunos indicadores de calidad educativa bastante difíciles de probar, como variables explicativas de los retornos educativos. Creo que incluso también es discutible la correlación entre calidad del aprendizaje del PISA, de las pruebas PISA, respecto a la productividad. Para eso hay mucha bibliografía donde se cuestiona a la educación como capital humano, no tanto como concepto en general, sino más bien por el supuesto de la relación entre educación y productividad. Y ahí hay bastante en el paper, pero los datos están buenos, no nos ubican mal a la Argentina, en realidad nos ubican lejos de Europa y Estados Unidos, pero bastante más cerca de América Latina. Después se analiza la inversión en investigación y desarrollo como otro elemento como una variable explicativa de la inversión. Y acá hay otro punto interesante, porque realmente la relación entre inversión en I+D y resultados de la inversión en I+D es bastante discutible. El planteo de ellos es un planteo de modelos de crecimiento endógeno. El evolucionismo, como ustedes vieron en el capítulo 3 del libro de Geografía Económica Mundial, plantea otra clase de indicadores diversos. En realidad, existen los indicadores de innovación del modelo evolucionista, que son bien distintos y que incorporan todo un debate que acá no está planteado y que ustedes lo conocen, así que también está bueno el paper para hacer esa relación. Nos plantea que estamos detrás de Chile, pero eso no se verifica en el largo plazo. Tampoco se verifica en la cantidad de patentes que inscribe Chile y que inscribe la Argentina, que en los dos casos son bajos. Fíjense cómo eran las variables del capítulo 3 y van a ver que el indicador de inversión en I+D es solo uno, pero después están los indicadores de resultado, que son otros. Y cuando nos metemos en los indicadores evolucionistas neo-schumpeterianos, que ahí van a encontrar un artículo de Lugones, Peirano, Suárez y Giudicati, ahí se ve que Argentina está bien posicionada. Obviamente estamos lejos de los países centrales, pero bien ubicados respecto a Chile, a Brasil. Y después aparece un punto que
que es el más complejo del paper, pero que también estaba muy bueno para la discusión, que es el punto 3.3, que es la evolución de los riesgos de apropiabilidad de los retornos. Por un lado los considera problemas micro y por otro lado problemas macro. Entre los problemas micro hay una cuestión de derechos de propiedad en el que Argentina no evoluciona como los otros países. Después hay otros indicadores de derechos de propiedad que son los de doing business. ¿Qué pasa con esos indicadores? Que se basan como, si bien toda la información se basa en indicadores nacionales, los indicadores de riesgo de apropiabilidad, de corrupción, de derecho de propiedad son mucho más difíciles de contrastar y responden muchas veces a cuestiones subjetivas. Y eso es un problema para este tipo de indicadores. Vieron que debido a este indicador hay personalidades de los organismos internacionales en estos momentos comprometidas en denuncias de que jugaban a favor de tal país o de tal otro país. Así que siempre son indicadores difíciles. Para el que quiera entender estos indicadores que se comparan a nivel internacional en temas de I+D, así como también de derechos de propiedad, de fortaleza institucional, la tesis de maestría de Matías Remelenikov, que está colgada y la van a encontrar en el CEDICI, que es el lugar donde se cuelgan las tesis de la UNLP. Van a encontrar aproximadamente unos 20 indicadores mostrando cómo se construyen, cuál es el origen de los datos, cuáles son las críticas que se le hace a cada indicador, lo que es rescatable de cada indicador, y ahí van a ver cómo la comparación entre países es siempre compleja. Solamente cuando vean que los retornos en educación en Nicaragua son superiores a los de Argentina en este trabajo, van a empezar a dudar un poco de algunos indicadores. Por Nicaragua, por nombrar algún país, ¿no? Y espero que no haya ningún nicaragüense en la sala. En cuanto a indicadores, bueno, otras cuestiones de índole micro son las tradicionales, como por ejemplo, la presión tributaria, mostrando como un problema lo elevada de la presión tributaria, aunque bueno, también ellos son neo-keynesianos o neoestructuralistas, un post-keynesiano podría decir que el aumento de la presión tributaria, si ésta se distribuye a favor de los sectores con propensión a consumir superior, podría considerarse una variable a favor del consumo como impulsor del crecimiento, pero en el paper no se olviden que el crecimiento depende de la inversión y no del consumo. Entre las cuestiones macros, bueno, obviamente va a estar presente la cuestión del cuello de botella externo, de la cuenta corriente, va a estar presente la cuestión del resultado fiscal primario, y aparece con bastante importancia la carencia de financiamiento.
que está presentado como una consecuencia de los puntos anteriores. El último punto que trata es el punto de la distribución del ingreso, ¿no? Del conflicto distributivo. A diferencia de lo que habíamos visto con Canitrotto Machinea en los 70 y en los 80, acá se plantea que el conflicto distributivo no es el más importante. Sin embargo, también se plantea que las sucesivas crisis generan presiones al aumento de este conflicto debido a que cada crisis ha producido efectos superiores en la distribución del ingreso, hasta obviamente la que analizan ellos, que es la del 2001. Después vendría la del 2008, pero ellos no están en condiciones de... Bueno, está fuera del paper por lo menos los efectos. Aunque a veces nombran la crisis porque el paper está escrito después, pero bueno. Uno de los resultados más interesantes del paper es mostrar que la Argentina tiene en el mismo periodo menos crisis, pero la profundidad de la misma es más importante. Y ese es un punto central de este análisis, ¿no? Otro punto que se podría leer de este resultado es lo que surge del punto, bueno, quiero decirles algo para ahorrarles un poco de trabajo. En la página 43 hay un conjunto de elementos que hacen a los problemas del crecimiento argentino en el mediano plazo, que son los siguientes. Bueno, lo que estábamos planteando, lo que queremos mostrar, que es la trayectoria de crecimiento del PBI medio baja, con altas variaciones, la trayectoria declinante de la inversión y además el hecho de que ha sido menos intensiva en maquinaria y equipo, incluyendo 2003-2006, que es lo que ellos analizan. Una situación mejor en cuanto a fallas en la dotación de infraestructura, aunque ellos lo están diciendo con datos del 2009, esta cuestión se hizo más compleja con los aumentos de la inflación y el aumento de los subsidios, pero también ellos analizan problemas de infraestructura y también problemas en la inversión en investigación y desarrollo. Yo diría que de todas maneras, no en niveles muy alejados a los del resto de América Latina, pero eso lo van a poder ver ustedes. Bueno, problemas micro, problemas macro, altos problemas de fallas en el sistema financiero, mercados muy incompletos en cuanto a su desarrollo financiero. Así que está bueno visitar esas 2 o 3 páginas, de la 43 a las 46 más o menos, donde están bien planteados la síntesis. Aunque en el examen van a tener que revisar todos los periodos, porque yo voy a tomar alguna pregunta que involucra varios periodos y esto es un artículo que sirve para eso. Ahora, para terminar les quiero decir que en el punto 4.2 se ve que
América Latina no brinda una posibilidad de asociación, primero porque tienen problemas similares que me interesa que revisen, y segundo porque, es decir, si ustedes miran los números no son tan alejados a los nuestros, y segundo porque allí donde ellos tienen, algunos países tienen alguna ventaja, obviamente no están dispuestos a negociarlo. Creo que el tema principal es Brasil, para mí. Pero ahí lo van a poder ver. Este último punto lo pueden tener medio solamente como una referencia. Me refiero al punto 4.2. Cuando lean este artículo, traten de ir siguiéndolo de acuerdo a lo que estoy diciendo en esta clase. Es un repaso del PBI, de la inversión, de los retornos de la inversión, con la crítica respectiva, y los problemas de apropiación de esa inversión. Y después la síntesis en la página 43-48 y el modo en que se mueve América Latina al mismo tiempo. Bueno, el cuaderno de economía que hicimos con Demian entra solo en lo que respecta a esta idea de la relación entre tipo de cambio alto, precios internacionales, aumento de los precios internacionales, cierta presión a la apreciación cambiaria que se vive desde el 2006-2007 y el rol que juegan las retenciones y las compensaciones en la relación precios internos, precios internacionales. Con esto estoy tratando de decir que hay el problema que ya les mencioné, que es el gap entre precios internacionales y precios locales, pero fundamentalmente entre precios internacionales y nivel de ingreso medio de la población. Ayer justo escuchaba a un conferencista diciendo que el problema no son los precios, sino son los salarios. Bueno, referido a la relación con los precios internacionales. Bueno, efectivamente, el problema es precios internacionales, precios locales versus salarios. Pero claro, la tendencia de los ingresos urbanos vinculados a niveles de actividad, a sectores industriales o de servicios con menor productividad, lógicamente ese diferencial se va a profundizar siempre. Así que el trabajo ese lo tienen que relacionar solo con ese punto. Para ir cerrando, así se ponen a estudiar, el artículo de Kosakov y Cotas. Por un lado, muestra el cambio de régimen a partir del año 2002. Ustedes tienen que leer de este trabajo el punto 2, nada más. Y muestra de alguna manera esta idea que también está presente en Narodowski-Panigo de intentar una vía del desarrollo con una economía un poco más cerrada
y tratando de lograr un cierto equilibrio entre consumo e inversión, cuidando el balance externo, que creo que que fue el gran objetivo de ese modelo económico y probablemente la más importante frustración de no haberlo logrado. Así que este artículo miran el punto 2. Para cerrar con la época 2003-2015, está el trabajo de Ferroni y Kitaro, que plantea 4 interpretaciones de ese modelo económico. El enfoque industrialista, que yo creo que es el de Demian, y también creo que es el de la UIA de ese periodo. Hay un capítulo, se cita a Demian, se cita a Chena, se cita a Coates, que era de la UIA. Se cita a Culfas, que es el actual ministro de la producción del actual gobierno, que trata de seguir un modelo parecido. Después hay un enfoque más radicalizado, que ellos lo llaman de relaciones de propiedad, pero sería el más estructuralista, que es cercano al anterior, que el principal exponente podría ser Shore, que tiene que ver con la idea de desarmar problemáticas estructurales que estaban presentes en el artículo sobre las transformaciones industriales de la década del 90 y tratar de ir a una estructura productiva más equilibrada. Ellos tratan de hacer un paralelo con los países de Europa de ese periodo. Y después se analiza lo que ellos llaman neodesarrollista, que yo llamaría neoestructuralista, que es un poco el reflejo de lo que planteé hace un ratito, de Fanelli, o también los trabajos de Gerchunov, que cuestionan fundamentalmente la falta de equilibrio, la no resolución de los problemas micro, la falta de equilibrios macro, que es lo que acabamos de ver hace un ratito en el artículo de Fanelli y Albrieu, que si no me equivoco está citado. Y el último está más radicalizado, es más de origen marxista, que es el planteo de Íñigo Carrera, que de alguna manera, aunque este trabajo es más radical, más radicalizado, de alguna manera se relaciona con mis planteos de la relación entre Argentina y la División Internacional del Trabajo como algo más difícil de resolver. O sea que este último sería la continuidad del estructuralismo más radicalizado de la teoría de la dependencia. Este último es interesante porque al mismo tiempo plantea que a medida que tratamos de mantener un tipo de cambio alto, hay una lenta pero real caída del salario real. Bueno, serían los cuatro análisis del periodo 2003-2015. No están las posiciones neoclásicas más extremas, pero está
todo el planteo de Fanelli, que ustedes lo deberían vincular con el trabajo de Abreu y Fanelli que tienen que leer. Así que si alguien les pide una comparación, seguramente va a haber una comparación entre lo que sería Panigo por un Panigo mayor y por el otro más short, que se escribe short, y por el otro lado el modelo neoestructuralista o neokeynesiano de Fanelli Frenkel, de Fanelli Abreu, que lo tienen que relacionar el que van a ver el que tienen que leer del 2009 con este. El último trabajo que tienen que leer es el trabajo de Warren, Arracá y Capa. En el que lo que más me importa son los datos de los 3 primeros años del 2016, 2017, 2018. Hasta ahí llegamos con los datos. En el último... si analizamos el periodo 2016-2019, va a ser en el único periodo en que les voy a pedir que no lo voy a hacer. Nada. Hay que leer, hay que tener a mano esos datos, los que aparecen en ese trabajo. Y más o menos terminamos con todo lo que hay que leer. No sé si alguno tiene alguna duda. Bueno, acuérdense que va a estar colgado en Periferia Activa, en la portada de adelante de todo, no en la parte coyuntural, sino adelante de todo. Y si surge algún problema, les pido que me lo hagan saber a través de esta chica, creo que se llama Calvente, me parece, pero no me acuerdo bien. Que yo tengo el WhatsApp y si hay alguna inquietud me la hacen saber por ahí, pero lo más importante es que tengan, es que entren a Periferia Activa y puedan bajar las preguntas. Profe, te hago una pregunta. Sí. Karina había dicho que capaz mandaban otro mail como para mandarlo al mail de coyuntural y a otro por las dudas. ¿Mandamos solamente al coyuntural entonces? No, todas las condiciones del examen van a estar escritos en el Word. Entre ellos va a estar el mail donde tienen que mandar. Dale, bárbaro. Y todo lo que tengan que cumplir, que no puede pasar una carilla, que tiene que ser Arial 11, que tiene que ser renglón y medio, que tienen que poner el nombre de... Ustedes van a tener que poner el nombre el apellido de ustedes en el nombre del archivo. Eso va a figurar ahí en el Word con las preguntas. Son 5 preguntas y cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Y yo corrijo, ustedes van a recibir cuando yo venga no me acuerdo, bueno, el día que dijo Karina, yo voy a dar las notas, voy a hacer un comentario de las preguntas y voy a dar una nota por pregunta, para que ustedes se den cuenta en cuál se sacaron más y en cuál se sacaron menos. Y el que tenga una duda me escribe a coyuntural. Si no hay nada más, les deseo unas buenas noches y nos vemos el jueves. Bueno, no nos vemos el jueves. El jueves de 6 a 9 les deseo suerte, que les vaya bien. Profe, Sí. te hago una consulta. De la unidad 2,
el texto de Isuani, los bolos y Fanfan, y yo No no, va, lo pude. no va. No va. Listo. Porque no lo conseguía. Bueno, gracias. Sí, yo dije que no iba. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, dejamos acá y les deseo suerte, ¿ok? Bueno, chao.